Entonces tú vas a comprar una HRV, ¿qué compraste? Una Jeep. ¿De qué marca? De Honda. ¡Qué locura! He vuelto, chicos, bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Máster, otro programa más nuevo. Oye, vi por ahí que sacaste un buen programa de la Renegade. ¿Cómo está ese segmento? ¿Nos puedes platicar? Mira, es una buena pregunta porque hay mucha gente que confunde el tema de los segmentos. Los segmentos originalmente se miden por forma y tamaño. Pero obvio, el precio se mete y mete ruido. Y es natural que así sea. Si tú dices, hoy tengo 270,000 pesos, ¿qué me compro? ¿Una pickup, un sedán o un hatchback? El que tú quieras. Si te alcanza. ¿No? Puedes comprar una Ram 700, puedes comprar un Elantra o puedes comprar un Kia Rio hatchback, por ejemplo, con 270,000 pesos. Y son tres coches, ¿son rivales? No, no son rivales. Entonces, ¿lo estás comparando? No, no estoy comparando. Pero si tú tienes el dinero, puedes comprar lo que te le dé la gana. Y con la Jeep Renegade entra en juego, vamos, algo que poca gente se da cuenta en el mundo de los coches, Lalo. En la moda es mucho más aceptado eso que en el mundo de los coches, que es el precio de las marcas. Porque la gente, por ejemplo, cuando escucha el precio de un Rolls Royce, un Ferrari o un Audi, piensa, ok, pues es que tiene mucho más tecnología y vale, y eso, y hace, ¿no? Casi hace lo que no hace tu esposa los fines de semana. ¿Qué marcas dijiste? No es cierto, amigos. Perdóname, Máster, saco de onda. Y no es así, ¿sabes? En la mayoría de los casos, Lalo, cuando pagamos más caro por un Lamborghini o por un... Bueno, Lamborghini estoy exagerando, pero por un Mercedes o un Audi que por un Ford o un Chevrolet, estás pagando mucho más marca que producto, en muchos casos. Y luego ese es tema para otro programa, que las marcas alemanas como que están chafeando ahí en algunos aspectos. Pero es eso, el tema de la marca es un tema muy fuerte en el mundo de los coches. Y por eso un Audi A1 es casi igual mecánicamente a un Volkswagen Polo y a un Seat Ibiza, pero el A1 es más caro. Por la marca. Por la marca Audi. Pero los acabados son mejores. Sí, los acabados son mejores. Pero probablemente la tela de la camisa Armani, por decir una marca, sea igual a la que compras en Soriana, pero no tiene logotipo y tal vez la costura sea de, no sé, un hilo... Y no justifica tanto el precio, ¿no? No justifica, o sea, es mucho más el tema de la marca que del... que de lo que sea. Eso es muy fuerte en la moda, es aún más fuerte en los cosméticos. Las pocas mujeres que nos escuchan ahorita, muchas veces tú ves cremas, 15 mililitros o 15 gramos de crema, que cuestan 750 pesos, y te garantizo que esa crema... Es la misma que otra. Puedes comprar 50 kilos de una crema igual, idéntica, con los mismos ingredientes, hechas de la misma manera, con los mismos conservadores, pero sin marca. Oye, pues ya nos ven más mujeres, Máster, porque les pasé ahí unos muchachones en el programa ahí. Sí. Perdónanos un poco más. ¿Vale? Sí, pero tú ganaste fama de gay. Ay, detalles, persona, yo te interrumpo. Entonces, te digo, con mucha frecuencia pasa eso. Y dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la Renegade y ese segmento? La Renegade es una camioneta que en teoría y por tamaño compite contra la Honda HR-V, Mazda CX-3, Nissan Kicks, Chevrolet Trax, Ford EcoSport
Hyundai Creta. Uy, pues un montón. Son un montón ya. O sea, ¿y quién empezó el segmento? EcoSport. Y hoy está ahí rezagada porque hubo falta de visión de la gente de más arriba. Pero antes de decir cómo se ubica la Renegade en este bloque, ¿vamos a un corte? Vamos a un corte más. Va. Enseguida volvemos. Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuestros amigos de automejora.com nos acaban de mandar un gadget muy perro. ¿Se acuerdan que siempre queremos traer un carro más equipado, pero pues solo están las versiones más caras o en los autos premium? Y la verdad, si tú ya tienes tu carro, pues no vas a andar cambie y cambie, o no vas a estar gastando los miles de pesos en las versiones más altas. Bueno, pues nos mandaron este gadget. Está bastante perro. ¿Qué es esto? Bueno, es un espejo retrovisor con 2 cámaras. Incluye una cámara de reversa. Se los voy a mostrar. Miren. Este espejo retrovisor trae aquí una pantalla, la cual se conecta a una cámara de reversa, que es esta. Es muy fácil de instalar, no se requiere técnico ni nada. Tú la puedes instalar muy fácil. La pones en la parte del medallón de atrás de tu carro o simplemente la atornillas. La puedes pegar, inclusive viene con este para pegar, o la atornillas ahí en la parte de atrás. Solo se conecta al retrovisor, es muy fácil. Y trae 2 cámaras, como les decía. Aquí hay otra cámara, la frontal. Son cámaras de 1080 de resolución, Full HD, de 170 grados. Para todos los que les preocupe, que digan, ay, ¿cómo se instala? Es muy difícil, me va a estropear mi carro. No, se le ponen unas ligas, cuando cambies de carro, ya no la quieras, rápido se remueve. Entonces, pues se me hace un gadget muy padre que le puedes poner a tu carro por muy bajo costo. Y bueno amigos, solo se los quería mostrar. Visiten a nuestros amigos de automejora.com. Se los dije, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso. Estamos platicando, Lalo, de la Jeep Renegade y su segmento, ¿no? El segmento de las SUVs compactas, por tamaño encaja ahí, pero por precio encaja más arriba. Incluso más arriba que unas que están ya más arriba. Y estoy hablando que el segmento ligeramente superior a Trax, EcoSport, Duster, etc. es el de Sportage, Tucson, CR-V, CX5, RAV4, etc. Ya es más arriba. Y la Renegade por precio entra ahí. Aunque por equipo, sobre todo en la versión básica, está dentro de las básicas del segmento inferior. ¿A qué me refiero? La Renegade tiene un motor chico, un motor 1.8, 130 caballos. No es rápida, es burrita. O sea, su nivel de potencia está en el segmento superior. Ese segmento de arriba es un segmento que empieza en 150 caballos y aún en 150 son burritas. Estamos hablando de Tucson Sportage 2 litros, Mazda CX-5 2 litros, 155, etc. Otras, incluso sin turbo, como RAV4, son 170 y algo, X-Trail 170, CR-V 184, perdón, y por ahí. Y la Renegade con su 130 está en la parte, digamos, en la parte de arriba del segmento inferior, pero hay unas que tienen más potencia, como la CX-3 tiene 143, como la Duster o la Captur tiene 133. En equipo, la versión básica de la Renegade tiene solo 2 bolsas de aire, y eso lo pone en la base del segmento de abajo. Pero el precio de 380 lo pone por arriba de su segmento, o sea, es la que menos equipo y la que más precio tiene. Y dices, pero ¿por qué se justifica? La única justificación es la marca Jeep. El consumidor que sea muy analítico y que vea producto y no marca, no va a comprar una Renegade porque va a encontrar productos que ofrecen más por su dinero en otras marcas. Pero hay mucha gente, Lalo, que escucha hablar Jeep y se hipnotiza, como el que escucha hablar Armani y se hipnotiza, o escucha hablar Mercedes y cree que un clase A es un buen coche. Pero yo, por ejemplo, yo que la vi, yo la veo bonita, Master. Está muy bonita. Yo la veo bonita. A mí me gusta, sí. Y sí, chiquita, pero bonita, y luego ya ves que es Jeep, dices, sí. Claro, viene el análisis de los expertos y ya nos explicas que... Mira, tú estás justo defendiendo mi punto. Yo no estoy diciendo
que la camioneta no vale el precio. Yo creo que lo vale por la marca nada más. O sea, es como el A1, como una 3 contra un Golf. O sea, producto por producto, lo que cuesta la Renegade, que son 380 en la básica y 415 en la más equipada. La más equipada sí recomiendo, que ya tiene 7 bolsas de aire. La básica no recomiendo, con 2 bolsas no recomiendo por seguridad. Pero si te gusta la camioneta y te parece bien y no te importa, porque hay muchos a los que el tamaño realmente no es importante, incluso algunas mujeres dicen. ¿Sí? Pues eso es lo que te dicen, pues ¿qué te van a decir, hermano? Pues sí, no, a mí nunca me han para dicho. que no te sientas mal, pues ¿qué te van a decir? Te dicen, no es importante, tranquilo, así te dicen, pues ¿qué te van a decir? Ya están ahí. Sí, ya te Mismo que dijeron. digan, pues me ha pasado varias veces, pero ese es tema de otro programa, Master. Entonces, pero sí hay gente que prefiere una camioneta que sea más fácil de estacionar, que no gaste tanta gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay... Vamos, no hay, el tamaño no cuenta en ese caso específico. Hay gente que prefiere que sea más compacta. Nomás compren la equipada, compren la de 415 por la cuestión de la seguridad, las 7 bolsas de aire, etcétera. También el equipo va a justificar más por otro lado. A mí me parece un buen producto, pero cuando dices en qué segmento está, casi está en un segmento único en función del precio. Porque en la definición tradicional pertenece al segmento de las SUVs compactas. Por precio pertenece al segmento de arriba. Pero por marca se cuece aparte. Porque, y te comento, tal vez algunos de ustedes no sepan, pero en Brasil, por ejemplo, Jeep es como un genérico. Aquí todos los pañuelos se dicen Kleenex, aquí en México. ¿No? Y estamos haciendo ahí publicidad para Kleenex, pero nadie dice, oye, pásame ahí un pañuelo desechable. No, pásame un Kleenex. ¿Lograron posicionarlo también? Así es Jeep en Brasil. Entonces tú vas a comprar una HRV, ¿qué compraste? Una Jeep. ¿De qué marca? De Honda. ¡Qué locura! ¿Sí? Así es en Brasil. Sí, así es en Brasil. En mi época de niño con los refrescos pasaba algo similar. El refresco más popular en Brasil está hecho de guaraná, que es un fruto de la Amazonia. Entonces el guaraná era tan fuerte que tú llegabas, era sinónimo de refresco. Entonces tú llegabas a una tiendita y dame un guaraná ¿de qué? De Coca-Cola. Y no era que Coca-Cola fabricara un guaraná, no, era el refresco Coca-Cola, negrito, como hay en todo el mundo. Pero tú en lugar de decir, dame un refresco Coca-Cola, decías, dame un guaraná Coca-Cola. Pasa lo mismo con Jeep. Entonces la marca sí es fuerte y ellos lo saben. Por eso se pueden dar el lujo de cobrar tanto por la Renegade. Oye, a diferencia de la afinada Patriot y Compass, y bueno, que ya esta sí le das, no tu bendición, pero sí le das ahí, como le das chance, digamos. Sí me parece un buen producto. Incluso hicimos juntos los videos de la frenada. En kilómetro 77 de España hicieron una frenada en la que salió muy mal, frenaba en buena distancia, pero se levantaba la rueda trasera, lo que estaba peligroso. Y nosotros quisimos ver si era así, y pues no es así. Entonces, Quien quiera ver eso, que vaya a tu canal aprovechando, que pasen al canal de Sergio. Él Sergio tiene la Olivera prueba. Autos. Él tiene la prueba, la grabamos juntos, pero está para su canal. Si se levanta o no, el mito si lo quitamos en México. Pues, chéquenlo. Sí. Gracias, Master. Hecho. Gracias, Nos vemos. Lalo. Bye. Hasta Adiós. luego. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y si quieres ver más videos, dale click aquí.